Salmo capítulo 10, versículos 12 al 18. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Bien, en esta noche vamos a ver que Dios es la esperanza de los débiles y el juicio a los malos. Dividimos en dos este Salmo 10, en parte porque es un poco extenso, 18 versículos, pero también porque hay una clara división en la primera parte, de los versículos 1 al 11, vimos que el creyente confía en Dios en medio de la incertidumbre. Aquí es donde David está volcando todo su corazón al Señor, contándole todo lo malo que él ve en el mundo, los malos cómo actúan, y donde parece que Dios no interviene. Pero en medio de esa incertidumbre, ¿qué dijimos? Que vamos a confiar en Él. A veces nosotros queremos que el Señor actúe hoy, ¿no? Y que resuelva el problema, que el Señor intervenga ya. Pero el Señor no siempre responde cuando nosotros queremos. No siempre responde en el tiempo que nosotros quisiéramos. Y en ese tiempo de espera, de incertidumbre, es que nosotros debemos confiar en Él. Él tiene el control todavía. Y el Señor está allí aunque no lo sintamos. Porque a veces pasa eso, sentimos que Él no está. Pero cuidado con nuestros sentimientos. No se trata de nuestros sentimientos, se trata de la verdad. La verdad es que Él siempre está ahí, aunque a veces no lo sentimos. Él está ahí. Y ahora en los versículos 12 al 18, Él va a mostrar que finalmente Dios sí va a actuar. Él va a intervenir en su tiempo. Hemos dicho que Dios responde la oración sí, no, espera, pero también de acuerdo a Efesios 3, Él a veces responde más allá de lo que pedimos o entendemos, por su buena voluntad. Pero en ese tiempo de espera, hemos de confiar en Él y también veremos que ya sea ahora en el futuro, el Señor es la esperanza de los débiles y va a ser finalmente el juicio de los malos, de los malvados. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 29, que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sabemos que no somos salvos por obras, en el sentido de hacer lo bueno significa los que creyeron en Él. Los que hicieron lo malo han sido aquellos que han rechazado a Cristo y que han vivido en pecado. Por eso que allí mismo en Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Versículo 2 entonces aquí del Salmo 10 dice, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Estas expresiones que vemos aquí son claramente expresiones de guerra, ¿no? Levántate, levanta la mano, son expresiones de guerra, por esto se podría considerar uno de los salmos de guerra o salmos imprecatorios, donde el Hijo de Dios le pide a Dios que actúe sobre los malos, que haga algo sobre ellos. Por eso utiliza estos términos de combate. Levántate, levanta tu mano o alza tu mano. Porque la base, y aquí vamos a ver que la base del rechazo de parte de los malos o de los que no creen en Dios es algo que realmente los va a llevar a la muerte. Los incrédulos piensan que no hay un juez final. Ellos piensan que todo lo que ellos hacen no va a pasar nada. Creen que todo lo malo que ellos cometen no van a tener que rendir cuentas a nadie. Pero este salmo nos presenta que al final hay un juez. Dios es el juez final. Ante Él, todos los que no creyeron van a tener que rendir cuentas. Ellos piensan, nada, no pasa nada, todo lo que yo hago será olvidado. Pero no es así. Hay un libro de las obras de los hombres.
con el cual un día serán juzgados delante de Dios. Este es el error básico que cometen aquellos que no creen en Dios. Aquellos que piensan que pueden creer a su modo y que en algún momento Dios, en el más allá, va a tener misericordia de ellos, pero no es así. Dios los va a juzgar. Todos los seres humanos rendirán cuentas, los que no creyeron en Él, por cada cosa que hicieron. Y en base a eso, David le pide a Dios que intervenga, que se levante. Allí cuando dice levántate y alza tu mano, son símbolos de autoridad y de poder, porque Dios, por supuesto, es el Todopoderoso. Y le pide por los pobres, que los pobres no sean olvidados. Los toma como un ejemplo de los que son más débiles en el ambiente donde están y que son los más fáciles de maltratar. David dice, no te olvides de ellos. Versículo 13, ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Como los incrédulos piensan que nada les va a pasar y que este Dios de amor, al cual no conocen, les va a perdonar porque sí todo lo que han hecho, desprecian a Dios. A eso dice el versículo 13. Desprecian a Dios. Creen que Dios no les va a pedir cuentas. Creen que Dios no los va a juzgar. Pero es un gravísimo error. Ellos dicen en su corazón, tú no los inquirirás. Es decir, Él no nos va a escudriñar en un día final. Él no va a investigar cómo fue nuestra vida, piensan ellos. Y no es así. El malo cree en su corazón que Dios no lo va a buscar. Pero no es así. Aquí David, con su petición, está haciendo eco a muchas otras que ha hecho y que ya hemos visto. Por ejemplo, en el Salmo 6, versículo 7, leímos, mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. También en el Salmo 7, que también vimos, en el versículo 14, leímos, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Tanto por los mismos ojos de Dios que todo lo ven y que Él está anotando en el cielo, en este libro de las obras, todo lo que los malos hacen, también los hijos de Dios que están sufriendo y aquellos débiles en el mundo como los pobres y los oprimidos que se mencionan acá, todas esas voces de alguna manera llegan a Dios, llegan al cielo. Y Dios las va a considerar en aquel día del gran juicio. Versículo 14 dice, tú lo has visto porque miras el trabajo y vejación y la vejación para dar, ¿qué cosa? La recompensa. Con tu mano a ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. ¿Notan lo que dice? Dios con su propia mano les va a dar a los malos su recompensa. Los malos piensan que nadie los está mirando. Ellos no piensan que Dios está en el cielo mirándolos. Pero aquí dice que sí. El versículo 14 dice, tú lo has visto. Dios está mirando todas las obras de los incrédulos y ellos piensan que no pasa nada. Aquí viene la gran implicación para nosotros en el día de hoy, ¿no? Como iglesia. ¿Cuál es nuestra labor 3000 años después aproximadamente que David escribió estas palabras? Nosotros tenemos que decirles a las personas que Dios sí está mirando y que Dios un día va a juzgar tu vida. Eso tenemos que decirles a las personas. Y el Evangelio de Cristo es donde toma allí total relevancia. Si hay un juez final que va a juzgar tus obras, que va a pedirte cuentas, es mucho mejor que vayas a la misericordia y gracia que Él ha provisto. No vayas a ese juicio final, porque es solamente de condenación. El Señor Jesús lo dijo allí en Juan capítulo 5. Va a ser resurrección para condenación. No hay segunda oportunidad. Después de esta vida, solo viene el juicio para aquellos que no creyeron. Por lo tanto, tenemos que decirles a las personas, aunque suene un poco opresor de nuestra parte, un poco molesto, pero es verdad, Dios te está mirando. Se lo decimos, ¿no?, muchas veces a los niños, pero es verdad. Dios está mirando, Él está arriba observando todo lo que el incrédulo hace y a Él dice que van los desvalidos y el huérfano. Con su mano, dice ella. ¿Notan que la justicia de Dios llegará por la propia mano de Él? Nunca es por la propia nuestra. Nunca pensemos que nosotros tenemos que hacer justicia. Dice aquí que es la mano de Dios la que lo hace. Dios es el que va a juzgar. Por eso que este tiempo es de perdón, es de misericordia, es de venir a Dios. Naciones enteras han sido juzgados, como vamos a ver en el versículo 16. ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra?
fue completamente destruida por el juicio de Dios. Dios es el que juzga. Él un día va a derramar su ira. Por eso que este tiempo es para advertir, es para dar la buena noticia de Cristo a las personas, antes de que vengan los días difíciles, cuando Dios derrame su ira sobre este mundo. Los más desvalidos en el tiempo de David, que a él se le ocurre para usarlos como ejemplo, son los desvalidos y los huérfanos. Si son los más maltratados, porque es fácil maltratarlos, es fácil aprovecharse de ellos porque están en una situación de indefensión, David dice que el único que puede hacer algo es Dios. El huérfano también es uno de los más vulnerables. Solamente Dios es el que puede intervenir en ese caso. Por eso que nosotros no esperamos la ayuda del hombre, porque la ayuda del hombre no siempre llega. El único que puede ayudarnos realmente es Dios. Versículo 15 dice: quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. ¿Quién va a ser el que va a quebrantar, dice aquí, el brazo del inicuo? Recordemos que el brazo y la mano significan fuerza, ¿no? Significan autoridad. La mano de Dios es la que pide David que se alce en el verso 12, pero aquí el brazo del malvado, que cree que tiene la fuerza, un día será quebrantado. El único que va a quebrantar ese brazo es Dios. Él solamente tiene la suficiente fuerza para detenerlos. Algunos salmos que ya hemos visto han sido, por ejemplo, el Salmo 9. Mire conmigo ahí Salmo 9, versículos 5 y 6. Salmo 9, versículos 5 y 6. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. ¿Lo ha hecho Dios en el pasado? Sí. Él ya ha juzgado a naciones completas por su pecado. ¿Han caído malvados por su pecado? También Dios lo ha hecho. Por lo tanto, no pensemos que Dios no lo hará, y lo hará en el futuro. Mire también conmigo, si nos adelantamos un poco en el libro, capítulo 37, versículo 34. Vamos a leer hasta el 36. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. ¿Es verdad lo que dice aquí el Salmo 10? Sí, lo dice a través de todos los salmos y a través de toda la Biblia. Un día Dios va a juzgar al maligno, y los débiles, todas aquellas personas que reconozcan su pecado y vengan a Dios, van a recibir la salvación y la esperanza. Pero los malos solamente pueden esperar ser juzgados. El Señor va a enderezar todas las cosas. Dice allí que Él va a perseguir la maldad del malo hasta que no quede ninguna. El Señor va a volver este mundo nuevamente a como era originalmente, y va a ser un mundo de santidad nuevamente. Los malos van a ser totalmente arrancados, van a ser juzgados. Un día el Señor quitará el pecado completamente de este mundo, y solamente estarán sus santos y los justos. Pero hasta que eso no ocurra, debemos confiar en Él, como vimos en los versículos 1 al 11. La victoria ya está ganada. Solamente falta que el Rey vuelva en su segunda venida. Por ahora solamente tenemos que esperar y confiar en Él en los momentos que estemos pasando, como es David. Porque mire lo que dice ahora el versículo 16. Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Por esta razón le adoramos. Aunque nosotros no vemos la maldad totalmente juzgada ya, no vemos la solución total aún, podemos estar seguros de que la maldad tiene sus días contados. Está en las manos de Dios. Dios lo ve todo, Él sabe todo, y un día Él va a acabar finalmente con la maldad. Y en el intertanto tenemos que confiar en Él. Ahí dice también, de su tierra han perecido las naciones. Esto es así. Muchas naciones y hombres malvados han perecido, como mencionamos recién, Sodoma y Gomorra. Dios las destruyó completamente a causa de su maldad. Dios juzgó a Egipto, Dios juzgó a Edom, a Tiro, a Sidón, a muchas ciudades
que se dedicaban a la maldad, que eran enemigos de Dios, a pesar de todo el tiempo que Dios le dio para que se arrepintieran, para que vinieran a Él. Dios le dio tiempo para que se arrepintieran, pero un día llegó el juicio para ellos. Y en el tiempo actual es igual. Dios ahora, en el tiempo de la iglesia en el que estamos, es un tiempo sin duda de gracia y de misericordia. Estamos en un tiempo donde como iglesia estamos invitando a todos a que vengan a Cristo. Pero un día el tiempo se acabará también y va a venir el juicio. Versículo 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Nos recuerda, creo, sin duda las palabras de Jesús, ¿no? En las bienaventuranzas. El anhelo de los humildes son las bienaventuranzas, donde Jesús pide que nuestra oración sea: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Igual que aquí en el Salmo, mire conmigo, avancemos al Salmo 112. Salmo 112, versículos 7 y 8. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos, en sus enemigos, su deseo. El Señor va a juzgar la maldad, va a acabar la maldad. En el intertanto tenemos que confiar en Él, pero también tener misericordia y gracia con aquellos que aún no conocen al Señor y darles el mensaje y advertirles, decirles: mira, Dios ve todo lo que haces. No pienses que no vas a rendir cuenta de todo lo que has hecho. Lo harás. Hay un Dios, un juez final al que vas a tener que comparecer. Mejor comparece ahora. Ve a la cruz de Cristo. Es mucho mejor comparecer ahora ante Él, que Él perdone ahora tus pecados. Como Pablo también lo explica en Filipenses capítulo 2, un día todos tendrán que doblar rodilla. Los que están debajo de la tierra, los que están arriba, todos tendrán que decir que Jesucristo es el Señor. Y es mucho mejor para nosotros haberlo hecho ahora. Nosotros por su gracia ya lo hicimos. Y somos sus hijos y fuimos perdonados. Pero aquellos que no lo hagan, incluso después de este mundo, después de esta vida, en el juicio final, van a tener que hacerlo igual. El mismo Satanás va a tener que doblar su rodilla y decir que Jesús es el Señor. Es mejor hacerlo ahora que hacerlo después, porque cuando sea después, solamente va a ser para reconocerlo y después ser lanzado a la condenación eterna. Pero el Señor oye a sus hijos, oye el deseo de los humildes, dice ahí. Incluso dice: dispones su corazón y haces atento tu oído. En el lado opuesto ahora están los hijos de Dios, los que le siguen, los que le obedecen, los que guardan sus mandamientos. Sus hijos, dice que Dios guía el corazón de ellos y el oído de Dios está totalmente abierto a la voz de ellos. Así que, ¿cómo está Dios con nosotros cuando nosotros estamos pasando una situación dura, difícil, como la de David aquí en el Salmo 10? Dice que Él está disponiendo nuestro corazón y dice que su oído está abierto a nuestras plegarias. Versículo 18. Para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Este versículo 18, sobre todo la parte inicial, puede ser un poco difícil de entender, quizás a causa de cómo está traducido, porque suena como que Dios va a juzgar, en el sentido de castigo, al huérfano y al oprimido. Realmente lo que está diciendo es que Dios va a vindicar la situación del huérfano y del oprimido. Está diciendo que Dios va a juzgar la situación de ellos en el sentido positivo. Un día el Señor va a oír finalmente el clamor de todos ellos y aquellos que los maltrataron van a ser juzgados. Van a haber juicios futuros, por ejemplo, Dios va a juzgar a las naciones un día, a las naciones gentiles, por cómo trataron, por ejemplo, al pueblo de Israel. Serán juzgadas por eso. Dios va a juzgar a todos aquellos que hicieron mal sin haberse arrepentido, sin haber creído en Cristo. Y por eso es que nosotros debemos dar tantas gracias a Él de que todos nuestros pecados, si ya somos hijos de Dios, fueron olvidados. Nosotros no vamos a tener que comparecer ante ningún juicio. Eso explica Pablo en Romanos, capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todos nuestros pecados fueron quitados, borrados. E incluso
El tribunal de Cristo, que algunos quizás imaginan que es un juicio, no lo es. El tribunal de Cristo es una premiación, nada más. Nuestras obras serán probadas y los que hayan sido fieles simplemente recibirán premio y los que no, nada. Es como una graduación, ¿no? Cuando nosotros asistimos a una graduación, todos se gradúan, ninguno quedó atrás, pero algunos van a recibir premios, algunos van a recibir galardones. Así va a ser el tribunal de Cristo, no es un juicio, porque no hay ningún juicio al que nosotros vamos a comparecer gracias a que estamos en Cristo. El Señor un día va a enderezar todo muy pronto. Dice que el hombre un día no va a poder ejercer nunca más violencia aquí en la tierra. Terminemos con el Salmo 9. Si volvemos en el Salmo 9, miremos lo que dice el versículo 15. Leamos desde el 15 al 18. Dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Vimos en esta noche, hermanos amados, que Dios es la esperanza de los débiles y el juicio de los malos. Cuando estemos en esta situación en que el Señor no responde, confiemos en Él. El Señor, en la esperanza de que Él es nuestra esperanza, y el juicio de los malos, confiemos en el tiempo. Y el Señor va a intervenir en el momento exacto que Él ha determinado. No nos apuremos. Muchas veces el Señor nos está haciendo pasar por una prueba. Nos está purificando, nos está enseñando. Y cuando la prueba esté completa, el Señor va a mostrar su gloria. Vamos a orar.